días a todas y a todos. Empezamos a la última sesión de esta jornada. Vamos a hablar de protección en las rutas migratorias, que de alguna manera va en la misma línea de lo que se lleva hablando hasta el momento. Vamos a repetir ciertas ideas que ya se han ido repitiendo. Entendemos que por ello es que son importantes y otras pues complementaremos desde otro prisma. Empiezo presentándome. Mi nombre es Ana Zamacona, soy especialista en acción humanitaria y he trabajado para diferentes organizaciones humanitarias en gestión de proyectos y en los últimos tiempos estoy trabajando como consultora, sobre todo evaluando proyectos de salud sexual reproductiva, violencia de género y seguridad y migraciones, y también como formadora en los mismos temas. Y paso a presentar a mi compañera, María Elena. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy María Elena Bragalla, soy jurista, me estoy especializando en migraciones internacionales y mi foco de estudio es sobre todo el derecho de la Unión Europea, el derecho migratorio. Y actualmente trabajo como Project Manager y punto focal de África de Este en Ayuda en Acción. Vale, agradecer también a Lieca y a la Casa Encendida la oportunidad de estar aquí y tener este momento con todos vosotros y vosotras. Entonces, inicio yo con una introducción a lo que es la protección, qué quiere decir la protección. Y eso básicamente lo que supone es garantizar los derechos humanos básicos y la seguridad física de las poblaciones. A veces parece un concepto un poco abstracto, ya que engloba aquellas actividades que están dirigidas a garantizar ese pleno derecho, ese pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación y de conformidad con los regímenes existentes en materias de derecho, ¿no? Todos los tratados y todas las leyes nacionales e internacionales. Entonces, esta protección es clave en las crisis humanitarias. Las crisis humanitarias se pueden dar por diferentes motivos. Puede ser por un conflicto de tipo armado, puede ser también por desastres naturales, antropogénicos, puede ser también por una hambruna causada por un conflicto, por desórdenes públicos. Y muchos de estos elementos están interrelacionados, ¿no? Y esto es lo que ocasiona en muchas situaciones que las personas tengan que huir, ¿no? de sus países, se desplacen forzosamente y crucen las fronteras, ¿no? Y en este momento es cuando hablamos de personas refugiadas. Y estas personas refugiadas, cuando se produce una crisis humanitaria, es más normal que haya una vulneración de los derechos humanos y que exacerben vulnerabilidades que ya preexisten en materias de derechos, ¿no? Entonces, cuando una persona ha cruzado su frontera, su Estado no la puede proteger porque no quiere, porque no puede, y entonces entra en juego también lo que es la comunidad internacional y la protección internacional, ¿no? En darle esa protección y garantizar que esos derechos se cumplan, ¿no? Entonces, sí que es importante también mencionar que la protección debe producirse no solo durante la crisis, sino también previamente a la crisis como una medida de prevención y también después como medida para promover la cohesión social y mantener la paz. Decir también que las personas que sufren más del desplazamiento, que ya lo hemos visto a lo largo de la mañana, son las mujeres, pero que también hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Como puede ser la edad, como puede ser la etnia, el género en toda su dimensión, ¿no? Como identidad, orientación sexual, incluso la religión y el origen, ¿no? Y esto es la interseccionalidad, ¿no? Lo que ahora denominamos interseccionalidad. ¿Y qué ocurre cuando hablamos de desplazamiento forzoso para las mujeres, ¿no? ¿Qué forma de protección existen para ellas? En el ámbito migratorio internacional es donde efectivamente podemos tener instrumentos que pueden garantizar la protección internacional de personas que huyen de sus países, en ese caso pues de las mujeres, como hablamos del factor género. Y es importante señalar que cuando tratamos en este caso de mujeres o de personas
que tienen una vulnerabilidad añadida, ¿no? Como pues, son las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta necesidades de protección específicas, porque hay efectivamente vulnerabilidades añadidas generadas un poco por la misma situación que viven las mujeres, no solamente de posible violencia, sino también de discriminación y desigualdad, ¿no? Un poco lo que decía antes la compañera del régimen, ¿no? de la situación de unas sociedades heteropatriarcales. Dicho esto, ¿cuáles son los instrumentos legales, ¿no? A nivel internacional que existen? Porque cuando hablamos de desplazamiento forzoso interno, creo que antes lo habéis visto, no se aplican esas normativas. Tenemos el derecho internacional y en este caso, en caso de violaciones, posibles violaciones donde fundado temores a la integridad física de las personas, tenemos un instrumento que es la Convención de Ginebra, que fue aprobada en el 51, su protocolo adicional en el 67 y que luego también fue ulteriormente trabajada por otras convenciones a niveles regionales con la Convención de Cartagena de la Unión Africana. El término de refugiado en este caso se amplió, pero en ningún caso vemos de forma específica y explícita mencionado el factor género dentro de los motivos de persecución. Yo no sé si sabéis, pero para probar que eres una persona con derecho a asilo, que además es un derecho humano, tal como se recopila en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay que probar 5 motivos, dentro de los cuales existe el motivo de persecución, ¿no? Y los agentes perseguidores también. En estos casos encontramos, por ejemplo, pues la etnia, una opinión política, la religión, la pertenencia a un cierto grupo, pero no aparece el género. La Directrices sobre Protección Internacional de ACNUR del 2002, o sea, hablamos de medio siglo después de la aprobación de la Convención de Ginebra, sí que declaran que de forma implícita el factor género se contempla y se debe interpretar de esta forma por parte de los países firmatarios. En realidad no es realmente así, porque depende mucho del Estado-nación que recibe la persona refugiada, ¿no? Y la persona, en este caso, víctima de violencia. Depende de factores políticos, culturales. No todos los países tienen la misma normativa, ni siquiera las mismas leyes de asilo. Inclusive dentro de la Unión Europea, que tenemos un sistema de asilo común, esto puede variar muchísimo. Y luego vemos algunos ejemplos. Esto para decir que en realidad es muy complejo que ocurra una aceptación, o más bien una conciencia, ¿no? De parte de las autoridades públicas sobre el reconocimiento del factor género. ¿Cuáles son, para ir en el específico, los puntos claves, ¿no? ¿Qué es, aparte de la violencia sexual, lo que puede causar protección internacional para mujeres que huyen de situaciones de violencia? Pues dentro de otras razones está, por ejemplo, prácticas como la mutilación genital femenina, que es una práctica que además atañe mucho a las niñas, entonces entra el factor infancia que va a agravar la situación. Además, es una grave violación de los derechos humanos, es una forma de tortura, se ha considerado tal por parte del Tribunal Europeo sobre los Derechos Humanos, en función del artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Entonces es de obligatoria consideración en caso de motivos de refugio. También cuando esto ya esté practicado, porque no solamente hablamos de un fundado temor, en este caso existe un fundado temor a volver al país, aunque esta persona ya tenga la mutilación genital femenina aplicada, porque pueden volver a ocurrir cosas o factores o situaciones complicadas y que pueden violar ulteriormente sus derechos. Lo mismo para los matrimonios forzados. Son prácticas consideradas contrarias a los derechos humanos, sobre todo de los niños y de las niñas, que además cuando estos se practican en zonas fronterizas están desregulados completamente. O sea,
difícil que cuando se celebra un matrimonio de manera informal en frontera, se registre. Y esto además no solamente puede conllevar a problemas luego por una eventual queja o reclamación que se quiera realizar, ¿no?, cuando se llega al país de destino o en el mismo país de tránsito, sino que también si nacen niños, bebés, esos pueden no estar reconocidos. Y eso puede conllevar, por ejemplo, a situaciones como la patria, o sea, problemas que añaden vulnerabilidades ulteriores a las mujeres que están emigrando, ¿no? Ni siquiera a nivel europeo tenemos, por ejemplo, directivas que reconocen formalmente el factor género como forma de indicadores también para la acogida de personas beneficiarias de protección internacional y también para la cualificación entre ellas, ¿no? No obstante, lo que ocurre, como decía, no es típico que eso se haga, también porque se considera como un factor de atracción otorgar protección internacional por violencia de género. Y esto es una práctica, una falacia realmente, porque sabemos perfectamente, antes lo ha dicho la compañera, que para que una mujer se vaya y huya de su país de origen tiene que ser una extrema ratio, especialmente si se trata de violencia. Si ha vivido una violencia sexual, si ha vivido una violencia intrafamiliar, una violencia doméstica. Es una extrema ratio y aparte que nunca nadie quiere irse de su propio país. O sea, esto es una falsa creencia. No es migrar, no es fácil, ni siquiera si es una migración económica. Y esto para decir que no está reconocido formalmente en un documento, digamos, internacional, de reconocimiento internacional. De todas formas, sería pues interesante saber qué tipo de situaciones viven, por ejemplo, las mujeres en el ámbito fronterizo y cuáles son las violencias que normalmente suelen vivir. Sí, tal como mencionas, hay diferentes formas de violencia que llevan a implícitas diferentes necesidades de protección, ¿no? Hemos hablado de esa razón por la que te vas, ¿no? Esa violencia de guerra en la que debido a un conflicto pues, se pierdes tu vivienda, pierdes familiares, puedes perder a tu pareja, pierdes también tu medio de vida, de subsistencia, y pierdes también incluso tu documentación, ¿no?, con la cual luego es necesaria para ejercer tus derechos básicos. Y entonces eso, bueno, genera una inseguridad y eso lo que hemos visto, ¿no?, que hay muchas mujeres que se van solas o con niños y niñas menores y que salen de su país cruzando frontera, donde también existe una violencia en la ruta migratoria, ¿no? Todos esos viajes hacia Europa en las que son vulnerables a la violencia, al asalto, a la violencia sexual, incluso también al sexo transaccional, es decir, una vez llegan al punto de salida, digamos, hacia Europa, si no pueden pagar el pasaje, no tienen dinero suficiente, se pueden ver sometidas a la obligación de tener sexo, ¿no?, para poder pagar ese pasaje. Incluso pueden ser víctimas de trata con fines de explotación sexual en ese periodo de tránsito, ¿no?, como ya se ha mencionado, puede llevar años. Luego también pueden ser víctimas de violencia por parte de las mismas fuerzas de seguridad, ¿no? Y puede haber muchos tipos de abuso, ¿no? Luego está también la violencia que hemos mencionado, ¿no?, la intrafamiliar, la de por parte de tu pareja. Muchas mujeres que igual viajan con sus maridos, esos también están cometiendo violencia contra ellas. Entonces ellas no pueden tampoco en una situación de vulnerabilidad irse solas porque estarían más en riesgo, ¿no?, todavía, o así lo pueden interpretar. Entonces se encuentran como en un callejón sin salida, ¿no?, pero no pueden escapar de la violencia de las parejas y la alternativa también es sufrir violencia. Y luego también hay otro tipo de necesidades, ¿no?, y que están vinculadas a la violencia, que es el mismo sistema de acogida, que va desde el alojamiento. Entonces sí que se ve como en campamentos como los de Moira en Grecia, ese mismo campamento acabó incendiado por factores
por muchos factores, entre ellos estaba el hacinamiento, ¿no? Entonces, eso ya genera una situación de inseguridad para las propias mujeres, ¿no? O como el propio sistema de denuncia de esa violencia de género y violencia sexual tiene muchas barreras, ¿no? Puede ser desde el idioma, puede ser el miedo, una barrera de miedo a que las mismas fuerzas de seguridad te puedan deportar o bueno, no te crean, violencia, bueno, ese trauma, ¿no? de contar tu experiencia en un sitio totalmente desconocido. En la que no se está aplicando una perspectiva de género por parte de las personas que te están atendiendo y esas necesidades además derivadas psicosociales, ¿no? A nivel, lo que mencionaban las compañeras, ¿no? A nivel de necesitar un psicólogo, tampoco tenerlo o un tratamiento de salud mental más a largo plazo, ¿no? Por las secuelas propias que puede dejar la violencia que has sufrido. Y sobre todo también esas necesidades de socioeconómicas, ¿no? O sea, de necesitar acceder al mercado laboral, ¿no? En cuanto llegas en la misma ruta de tránsito y cuando llegas al destino, ¿no? Si es que consigues llegar. Entonces, bueno, lo que sí que es importante recalcar un poco que los obstáculos para esa movilidad de las mujeres tienen como punto de partida la violencia sexual, ya sea como una amenaza o como un acto realmente material, ¿no? Y que hay que recordar que las violencias que sufren las mujeres son problemas públicos y políticos, ¿no? A los que hay que darles una solución por parte de los estados. Sí, y habíamos pensado daros como dos casos prácticos o dos ejemplos que atañen un poco a Europa, porque bueno, estamos aquí también y conocemos mejor la función de Europa, ¿no? Como gestión de la migración, por lo menos. Y dos casos bastante curiosos, ¿no? Cómo se ha gestionado o cómo es, por ejemplo, la vida en la frontera sur, que corresponde, digamos, a la zona contigua, digamos, con África del Norte, o sea, Nador, la famosa Bahía de Melilla, ¿no? Y ahí nos vamos a enlazar un poco quizás con lo que decían las compañeras relativamente al diálogo y al discurso político relativo a esta frontera. Y luego el caso de Ucrania, que es bastante reciente, y de cómo se ha gestionado, ¿no? También el factor género en estos dos casos, en dos fronteras del mismo continente, ¿no? Bueno, en realidad lo que creo que es muy importante que visualicemos es cómo la frontera sur y cómo la ruta migratoria del Mediterráneo central se ha vuelto una de las rutas también más peligrosas del mundo. Y eso ha sido un poco sobre todo la razón de la securitización de la política migratoria de la Unión Europea y de la opción de abogar para pues, el control de frontera, el cierre de frontera y la externalización de las fronteras a otros países en lugar de protección, de proteger a los derechos de los migrantes y refugiados, ¿no? Y eso tiene consecuencias obviamente mucho peores y mucho más graves a la persona en situaciones de vulnerabilidades añadidas, como por ejemplo las mujeres que huyen de una violencia o de un conflicto. La zona de frontera sur, en los años de las llegadas de refugiados desde Siria, por ejemplo, tras la primavera árabe, ha sido también una zona de llegada desde Oriente Medio, porque estaba todo cerrado, como os podéis probablemente recordar, y pues con lo que puede conllevar, ¿no? O sea, el cruce de distintos países, distintas fronteras. Y claro, esto desarrolla también en las personas, sobre todo en este caso a las mujeres, una capacidad de agencia mucho más elevada. Un poco lo que decían las compañeras, coincido completamente que al final sí que son personas que están expuestas a violencia constantemente, sobre todo en estas zonas fronterizas que ahora lo vemos, que son un espacio geográfico, pero también cultural, político, donde aquí juega muchísimo un papel fundamental la división entre sexos y roles de género, el heteropatriarcado, muchísimo, y obviamente no a favor de las mujeres, ¿no? Con esto quiero decir que no solamente tenemos estas vulnerabilidades añadidas y esas situaciones que ponen en más peligro, ¿no? A seguridad a las mujeres, también
el discurso político alrededor de la frontera, que normalmente se suele hacer en la frontera sur, es androcéntrico. O sea, bueno, ya como hemos visto, hasta los tratados internacionales son un relato más de hombres que de mujeres, ¿no? Cuanto por lo que tiene que ver su proyecto migratorio, su ruta migratoria, sino que también el hecho de migrar en forma plateal, ¿no? Como puede ser el salto de la valla o el cruce en barco hacia Europa, ¿no? En las vallas, por ejemplo, no solemos ver a mujeres, solemos ver a varones subsaharianos, y eso es el discurso, ¿no? Que además se hace mucho más fuerte porque los medios de comunicación, y ahí vuelvo, suelen subrayar el tema de que la criminalidad, el tema de la violencia, del peligro a la seguridad, ¿no? Las mujeres suelen cruzar más bien en barcos y además no solamente viven lo que Ana antes ha contado a nivel de la frontera, chantajes para poder salir con el barco a cambio de favores sexuales, obligación a prostituirse para poder generar ingresos, tener que pues, casarse de forma obligada para obtener protección y seguridad. También pueden ser sujetas a impedimentos a subir en el barco porque tienen un bebé recién nacido que puede hacer ruido, en algunos casos por culpa de la menstruación. No se suele dejar a las mujeres subir por superstición, obviamente, por temor a que puedan llegar tiburones. Entonces, lo que pasa es que tienen que volver por años en las fronteras, quedarse en la situación en que estaban anteriormente y seguir con problemas relativos a su vulnerabilidad y a su imposibilidad de moverse. Esto es lo que normalmente puede ocurrir en la frontera sur, por ejemplo, pero hemos visto un caso completamente diametralmente opuesto, inclusive desde el punto de vista periodístico, ¿no? Con la frontera ucraniana, ¿no? Obviamente se trata de un tema muy político, pero es cierto que vemos que la migración desde Ucrania hacia Europa ha sido prevalentemente, al menos al inicio, de mujeres con niños, personas mayores, personas con discapacidad o que padecían alguna enfermedad en busca de protección. En este caso, como sabemos, la forma de reacción europea ha sido completamente diferente. También a nivel mediático, la sociedad civil ha aceptado a brazos abiertos a la población ucraniana. Hasta personas individuales han ido a la frontera a recoger refugiados y refugiadas y llevarlos a su país o acogerlos en casa. Hecho nunca visto en la historia, vamos, hasta que sepamos. Bueno, y esto porque, bueno, sabemos que hay motivos políticos detrás, pero también a nivel jurídico. En este caso se ha aplicado una directiva que llevaba 2 décadas sin aplicarse y se aprobó a raíz de la crisis de la ex Yugoslavia, por la cual se concede una protección temporal que máximo dura 3 años a personas que proceden de países con un conflicto o donde se está produciendo una violencia masiva de los derechos humanos desde una zona geográfica muy concreta, como fue este caso Ucrania, y que genera una afluencia masiva de personas. Este término a nivel jurídico, os digo ya que no está definido, por lo cual da la posibilidad de ser interpretado un poco como da la ganas desde el punto de vista de los policy makers. En este caso, el Consejo de la Unión Europea, a 10 días de la invasión de Rusia a Ucrania, sí decidió aplicar la Directiva de Protección Temporal, cuando con Siria esto no pasó, no ocurrió. Y de esa forma se concede la protección y los derechos que conlleva desde la protección de forma inmediata. ¿Eso qué quiere decir? Que para mujeres que huyen de un conflicto probablemente de violencia, llegan al país, a un país del Estado miembro de la Unión Europea, acceden automáticamente a los derechos fundamentales a los que nosotros como ciudadanos podemos acceder. Vivienda, empleo, salud, servicios sociales. Una persona víctima de violencia de género, en este caso, por ejemplo, si comparamos el caso de una siria o una afgana que llega, solicita asilo, tiene que esperar todo un procedimiento individualizado, pasar por un doble test que es obligatorio, un test subjetivo y objetivo. O sea, subjetivo quiere decir que tiene que pasar por una situación además no fácil de vivir porque viene de un estigma. Si ha vivido violencia sexual, pues es un estigma que tiene que
que lidiar con él, un trauma psicológico que no solo es el trauma migratorio, sino el trauma de haber sido eventualmente violada, abusada, de haber vivido una violencia intrafamiliar. Y luego probarlo objetivamente, que pertenece a uno de los 5, que se cumplen esos 5 criterios, ¿no?, que vimos antes. En el caso de las ucranianas no ha sido así. En 24-48 horas tenían su protección temporal, encima pueden libremente circular en el territorio de la Unión Europea, en Schengen, con lo cual, si el país donde han llegado no ofrece los servicios ideales o adecuados para ella, o no tiene las redes familiares o de conocidos que las pueda cuidar, pueden irse. Y de derecho se respeta la protección temporal en otro país. Además, según la normativa, hay un derecho a informar a los refugiados y refugiadas, beneficiarios de protección temporal, sobre todos sus derechos. Y esto, por ejemplo, en España se está respetando mucho, cosa que en el caso de un asilo, digamos, tradicional, no es tan evidente. Entonces, esa es la diferencia que hay dentro de nuestro sistema, ¿no? Es un sistema que además se supone que, bueno, y lo está, basado en determinados valores, pero sí que hay un tratamiento diferencial, y inclusive dentro de casos de vulnerabilidades añadidas como pueden ser mujeres. Así que yo creo que es importante un poco, para volver al tema, también a lo que las compañeras decían antes, que es importante que se reconozca a nivel político, público, que el factor género sea reconocido como un factor adicional, pero de manera formal en los documentos y tratados internacionales, porque no es suficiente que haya prácticas en algunos países. Ni siquiera hay indicadores de cumplimiento, por ejemplo, ni siquiera a nivel europeo. No existen formas para verificar, ¿no?, que eso se haga realmente, porque está todo dejado, digamos, a la capacidad de cada Estado miembro de hacerlo, y a sus leyes nacionales, donde ahí no entra nadie, además. Sí, exacto. Por eso es importante eso, tener también un asilo, un refugio por género, ¿no? Y que existan una política migratoria que tenga una perspectiva de género y que esté basada en derechos humanos, y que, bueno, que se garantice ese procedimiento de asilo a mujeres, niños y niñas, que haya una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y que durante todo el procedimiento, que también haya acceso a vías legales y seguras, que se establezcan corredores humanitarios y bueno, reconocer la protección internacional por motivos de género a mujeres y niñas, ¿no? Que sea eficaces y que permita identificar también casos de identificación y protección a víctimas de trata con fines de explotación sexual, por ejemplo. Y que se pueda facilitar también toda la atención psicosocial y de salud mental. Entonces, bueno, eso es un poco como lo que debería de ser, y los pasos que algunos Estados miembros, como mencionas, pues están siguiendo, pero donde queda mucho por hacer, como ya hemos mencionado y han mencionado nuestras compañeras anteriormente. Gracias, Ana y María Elena. Bueno, muchísimas gracias a todas vosotras por haber venido, por acompañarnos esta mañana. Gracias de nuevo a la ECI, a la Casa Encendida, a todas las compañeras del IECA que están detrás de la organización de esta jornada y a todas las ponentes que nos habéis acompañado. Como habéis visto, hemos querido poner un tema sobre la mesa que consideramos de gran relevancia. Os hemos traído diferentes organizaciones que trataban el tema desde diferentes perspectivas, con especialidades ellas mismas diferentes, ¿no? Más de un ámbito más jurídico, o más desde la práctica o desde el feminismo, y luego con mesas que se complementaban entre ellas y que creíamos que podían aportar mucho. Por nuestra parte ha sido un placer. Comentaros que vamos a subir el vídeo de la jornada a nuestro canal de YouTube y haremos una relatoría con las ideas principales, por si queréis leerla. Y nada, muchísimas gracias y espero que os haya resultado interesante y que os vayáis también con preguntas y con mensajes clave. Gracias.